Amigas y amigos de Ancud y la región de los lagos, muy buenas noches. Nuestro programa Diálogo Regional todos los días miércoles llega a ustedes gracias a la cadena conformada de Décima Televisión, conformada por Señal 55 Telefónica del Sur, Canal 2 BTR para la ciudad de Ancud, Señal 52 Inet América para la ciudad de Ancud también a través de TV Cable y Canal 8, señal abierta para la ciudad de Castro alrededores, Canal 9 también señal abierta para Ancud y los sectores rurales principalmente de nuestra comuna. A todos ustedes, amigos, bienvenidos a nuestro programa. Nos preocupamos cada vez de traer invitados, que resulta tremendamente difícil, muy complicado traer a veces, pero depende mucho también de la voluntad de las personas que quieran venir. Usted tiene su tribuna acá si quiere manifestar opiniones, informar a la gente. Nuestro medio de comunicación se preocupa de eso, de informar. Y el espacio está abierto. Así que en esta ocasión, quien ha aceptado una invitación nuestra a venir a conversar algunos temas importantes para todos nosotros es el diputado primera mayoría regional, diputado Alejandro Santana, a quien le damos la más cordial bienvenida a nuestro programa Diálogo Regional. Hola Francisco, bueno, gusto saludarte, agradecerte por la invitación aquí al programa Diálogo Regional y saludar muy cariñosamente a todos los televidentes del programa. Bueno, y entrando en materia. En materia, el tiro, ¿no? Se le acusa al gobierno de falta de poder legislativo al interior de estos 100 días que lleva ya en el poder el gobierno de Sebastián Piñera. ¿Qué opinión le merece esto usted como principal actor y principal vidente de lo que sucede dentro del hemiciclo legislativo de nuestro país? Bueno, primero que es bastante injustificada la crítica, desde el punto de vista que no olvidemos que los presidentes de cada una de las comisiones, tanto en la Cámara como en el Senado, son diputados o senadores de oposición y que han mostrado una oposición bastante acérrima del primer día y que no ha existido ese diálogo que significa los acuerdos entre el Ejecutivo y el Legislativo, a pesar de que hay algunas instancias que el gobierno tiene, o tiene la instancia de darle urgencia a proyectos de ley. Pero también es cierto que el gobierno ha dicho, y lo ha dicho con mucha fuerza el presidente, que este debe ser un gobierno que avance con acuerdos, porque es la única manera de poder hacer realidad iniciativas que la gente hoy día demanda, espera, y fue el motivo del por qué votaron por el presidente Piñera. Y sabemos también que esos acuerdos deben incluir la visión de la oposición. Y por eso que el trabajo prelegislativo es el instrumento que ha utilizado el actual gobierno. Hay una batería de proyectos ingresados en el Congreso que se van a dar seguramente la urgencia de vuelta a la semana distrital, pero a mi juicio creo que es una crítica que no tiene mucha fundamentación con la realidad de lo que está pasando en el gobierno, porque el gobierno también tomó el punto de que habían iniciativas del gobierno anterior que había que terminarlas y las ha patrocinado, cosa distinta a lo que pasó que derechamente cuando llegó la presidenta Bachelet borró del mapa todas las iniciativas que había ingresado el presidente Piñera, inclusive algunas que se estaban ya discutiendo en las comisiones. Bueno, el presidente Piñera efectivamente ha sacado de tabla algunas, pero hay muchas que son de interés público, indistinto a la posición que pueda tener el gobierno sobre esos proyectos, pero que han seguido su trámite y que hoy día se está legislando tanto en las comisiones como también se ha ido votando en la sala. Para conocer un poco más lo que es la interioridad del trabajo en el Congreso, ¿cuántas comisiones trabajan? Comisiones son más de 20, ¿Ya? Y son comisiones... ¿Y son todas manejadas por diputados de oposición? Todas las comisiones, salvo la comisión de ética, que el presidente es de un diputado de oficialista, digamos, ¿ya? Pero el resto, todas las presidencias son de diputados y senadores de oposición. Por lo tanto, el gobierno se tiene que entender con un diputado de oposición para poner en tabla iniciativas en cada una de las comisiones. Pero en estas comisiones al interior hay mayoría, sí, pues hay mayoría de oposición. No, hay mayoría de oposición. Por ejemplo, en la Cámara de Diputados, en las comisiones que yo estoy, que es Hacienda y la Comisión de Desarrollo Social, de 13 diputados que componen la comisión, 7 son de oposición y 6 somos de gobierno. Diablos. Claro, resulta difícil claro. lograr acuerdo. Entonces es distinto cuando uno tiene gobierno a favor en todo, como es lo que pasaba en el gobierno de la presidenta Bachelet, que tenía mayoría tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Pero dentro de este trabajo de... Y los presidentes en el gobierno de la presidenta Bachelet de las comisiones eran diputados o senadores oficialistas.
Pero dentro de este trabajo legislativo, legislativo existe algo que es el bien común, ¿cierto? Y en ese bien común hay proyectos de bien común que no debieran ser tanto mirados con un prisma político. Estamos hablando del proyecto de descentralización, que es una realidad que golpea a las regiones sobre el centralismo. Sí. Y en ese, creo que es la Comisión de y Constitución y Justicia, algo así es la que maneja este tema. Sí, y la Comisión de Gobierno Interior. Comisión de Gobierno Interior. Y en esas comisiones, en este trabajo, la transferencia de competencias. ¿Cómo vamos? Porque la ley de descentralización de elección de gobierno regional ya está... Eso ya es ley. El año 2020, digamos, se va a elegir el gobernador regional, que es el equivalente al intendente. Claro. El punto es con qué atribuciones. ¿Con qué atribuciones? Porque el intendente actual va a pasar a tener una condición de delegado presidencial. Esa es la parte que nos interesa. Claro, el delegado presidencial va a ser una especie de gobernador, ¿cierto? O del mismo, la función del intendente, pero el intendente, el gobernador regional, el que va a ser el ejecutivo, se va a elegir por votación, por elecciones abiertas, junto a la elección de alcalde y concejales y consejeros regionales. Y ese cargo obviamente que tiene que tomar parte de las atribuciones que hoy día tiene el intendente o parte de las atribuciones que tiene el ejecutivo de manera central y descentralizarla para que esas decisiones se tomen en cada una de las regiones. Y bueno, lo que importa es que podamos tener políticas públicas regionales. Yo voy a estar en un seminario mañana que tiene que ver con políticas regionales, donde lo organiza la Universidad de los Lagos, y donde la pregunta es, bueno, ¿existen las políticas públicas regionales? Y yo creo que cuando uno se pregunta y revisa en detalle si existen, la verdad que no existen, porque la gran mayoría de las políticas están centralizadas. De hecho, la ley Espejo, que traspasa fondos del Transantiago a regiones, tienen un fin, que es el subsidio principalmente de transporte, pero no hay una política pública que uno diga, porque la pregunta es, ¿qué pasa si yo tengo, por esas cosas de la vida, un país rico en el mundo nos da 10.000 millones de dólares para nuestra región de los lagos y nos llega un cheque para cobrar? Ya, ¿qué financiamos? ¿Cuáles son los proyectos? ¿Cuál es el plan a 10 años de la región de los lagos? Ese es el grave problema que tenemos. Entonces no es un tema solo de plata, es un tema de planificación. De planificación descentralizada, y esa va a ser parte de la función que va a tener el gobernador regional. Y por lo tanto es importante que podamos elegir un buen gobernador regional, que va principalmente el primero, porque va a ser el que le va a dar inicio a este proceso de descentralización. Pero sin duda que la parte central de esta nueva elección que hay, en ese sentido, los ciudadanos deberíamos actuar un poco más informados, es conocer más en profundidad la transferencia de competencias que va a tener. Se va a conocer, yo creo que se va a conocer, sí. Y se va a hacer un esfuerzo extraordinario y quizás mucho mayor a esta elección, porque va a ser una elección desconocida, va a ser una elección muy parecida a la que fue la primera elección de consejeros regionales, porque los consejeros regionales antes se elegían entre los concejales, claro, ¿cierto? Y ellos definían quién eran los consejeros de cada provincia, o sea, era entre un grupo. Y hace 4 años o 5 años se eligió por primera vez al consejero vía voto. Y la gente, cuando uno revisa cuánta gente votó para parlamentario y cuánta gente votó para consejero regional, votaron muchos menos consejeros regional, porque hubo muchos más votos en blanco, porque no sabían lo que estaban votando. Claro. Y por lo tanto, hoy día, en un cargo tan importante como el gobernador regional, sin duda va a haber que hacer una bajada y entregar mucha, pero mucha información para que la gente sepa que esa función, ese cargo específico va a tener una alta responsabilidad, y que en consecuencia hacerlo bien, hacerlo mal, va a beneficiar o a perjudicar a su región. Bueno, estamos ciertos y convencidos, ¿cierto?, de que la ley Espejo del Transantiago fue un caramelo que nos entregaron desde el gobierno central para que las regiones no lloren tanto. Y sin duda se transformó en eso, en la medida que solamente está limitado al transporte marítimo, en el caso nuestro acá. Entonces, en esa circunstancia, esta descentralización, efectivamente, ¿qué porcentaje del presupuesto nacional? Porque quien maneja el programa en definitiva es el gobierno central. Es decir, les vamos a obedecer en todo dentro del programa. Y el programa obviamente lo selecciona el gobierno central. Claro, y que pasa que el gasto público, que es el presupuesto de la nación, es un monto X. Claro. ¿Cierto? Y eso hay que distribuirlo a cada uno a nivel de la región, y eso hacer parte de la ley de presupuesto. Ahora, lo que le llegue a la región ya es la responsabilidad que va a tener parte de esos recursos, porque otros van a estar centralizados desde Santiago, principalmente claro, los recursos sectoriales, que bajan de los ministerios,
va a ser parte de la responsabilidad que va a tener el gobernador regional, de priorizar proyectos, de hacer un plan, como dije, de desarrollo regional, donde uno diga, bueno, estos recursos, ¿dónde yo los maximizo? ¿Dónde genero mayor bienestar social? Y obviamente esos recursos van a ser distintos en función al tamaño de la región, número de la población, condiciones geográficas, en fin, es un tema que para el 2021 será materia del proyecto de ley de presupuesto que habrá que debatir después que estén electos los gobernadores regionales. Y ese es el problema que vamos a tener, porque vamos a tener que enmarcarnos dentro de ese presupuesto que nos van a entregar ya aprobado. Así es. Estamos hablando ahora de que el recurso humano pasaría a depender de los ministerios, pasaría a depender del gobierno regional. Lo que tiene que ver con la atribución que va a tener la región. Sí. Claro. El gobierno regional en definitiva pasa a ser un gobierno autónomo del Ejecutivo. Puede ser... Con personal incluido. Claro, va a tener que tener equipos de funcionarios y eso hay que ver qué es lo que se saca de la intendencia actual o del gobierno regional actual, como conocemos, cuánto se traspasa a esta otra unidad. O de los ministerios. Claro, o de los ministerios, pero es un tema que hay que ver cuánto de esa torta lo va a administrar el gobernador regional. Existe una preocupación importante dentro de lo que son los funcionarios públicos respecto a estas transferencias de competencia y en cómo les va a afectar las orgánicas institucionales que manejan ciertos ministerios. Estamos hablando del Ministerio de Obras Públicas, que maneja una orgánica que está definida ya a través de una ley que requiere quórum calificado. Y desde ese punto de vista, ¿este quórum calificado pasa al olvido con esta ley de descentralización? No, no necesariamente. ¿No está metido dentro de esta ley de descentralización? Yo desconozco el detalle del cuerpo legal. No, porque en definitiva los quórums calificados tienen que ver con el quórum calificado se vio en la definición de lo que era la gobernación regional. El quórum calificado se ve en atribuciones que se le va a entregar del gobierno central al gobierno regional. Pero las otras normas que son propias de la región van a estar definidas y en consecuencia no necesariamente vamos a tener normas o vamos a tener temas que se va a tener que legislar en el Congreso por cada uno de los proyectos que se puedan tener en las regiones. Es que el problema es ese. En este momento, en esta ley de descentralización, no se aprobó la potestad que debería tener la Presidencia de la República que con un decreto supremo modifique las orgánicas. No. No se aprobó eso. No, ni en la transferencia de competencia. No, la transferencia de competencia es lo que hay que lograr que sea absolutamente la que optimice la función del cargo, porque no hagamos nada, y yo comparto eso, porque en definitiva es como, hay algunos que ven, bueno, pero ¿qué pasa si el gobernador regional es de otro color político a quien gobierne? Bueno, es parte de la democracia, pero lo que sí yo estoy convencido es que el gobernador regional tiene que ser un ente autónomo, tiene que tener atribuciones políticas, de gestión y de ejecución, ¿ya? Y que para eso tiene que tener el equipo, el capital humano necesario para tomar las mejores decisiones y las mejores evaluaciones para tomar esa decisión. Y en esa línea, yo creo que lo que va a pasar a ser el intendente actual va a pasar a ser un delegado regional o un delegado regional como un equivalente a un gobernador provincial que tiene menos atribuciones desde el punto de vista de las finanzas públicas, sino que va a ser más funcional a la operación y a las bajadas que va a tener el gobierno desde los ministerios, y eso va a ser materia que va a estar focalizado en el delegado presidencial. Claro. Y él va a tener atribuciones como era de repente trasladar funcionarios de un ministerio centralizado a un gobierno regional. De un ministerio descentralizado, ¿quién? ¿El delegado? Sí. Como competencia, digamos. Es que hoy día no tiene muchas atribuciones al respecto. Pues hoy día es que como todo esto pero si hoy día el intendente, ¿cuál es la capacidad de maniobra que tiene el intendente? La capacidad de maniobra que tiene el intendente en materia de capital humano es del gobierno regional. Pero las decisiones en cada una de las seremías, que son las representaciones ministeriales, esas decisiones, indistinto de la opinión que pueda tener un intendente, pero la decisión pasa por el ministro o su secretario, no pasa por el intendente. En consecuencia, tampoco el delegado presidencial va a tener atribuciones exclusivas para decidir cuál va a ser el capital humano en cada uno de los ministerios o la representación ministerial que van a tener las seremías. Y en ese aspecto, el que sí va a tener autonomía, en el rayado de cancha que le den para tomar decisiones, va a ser el gobernador regional, que sí va a poder tomar decisiones autónomas y no dependientes del gobierno central, porque él va a tener una cantidad de recursos que se le va a asignar a la región, como dije, por ciertos parámetros que hay que definir, y es parte de su gestión,
de su decisión, de su priorización, ¿ya?, para ver dónde focaliza los recursos. Es que esa es la preocupación que tienen gran parte de los funcionarios públicos que están actualmente en estos ministerios centralizados. Es decir, ¿en qué condiciones van a quedar? Es que yo creo que los ministerios, la decisión de los ministerios que están descentralizados se va a mantener igual. Por una razón simple, que va a ser la foto hoy día. Si hoy día la intervención del gobierno regional o del intendente no tiene capacidad de intervención, o sea, sus opiniones son consultivas, no son vinculantes. O sea, no necesariamente son vinculantes, no necesariamente es la decisión que prima para poder tomar una decisión un subsecretario o un ministro. O sea, las políticas públicas regionales las define el gobernador regional. Así es. Y las políticas públicas del gobierno central se sigue definiendo con el gobierno central, donde va a haber un delegado regional que será el que coordina a esta masa de equipos ministeriales que están representados por los CEREMIS o por los directores regionales. Todo lo que hemos escuchado, diputado, ¿existe un real interés de parte del gobierno central de descentralizar? Yo creo que no es fácil para muchos en un país centralista, pero es nuestra obligación descentralizar. Porque derechamente, cuando uno hace un mapeo en nuestro país, sabemos que no tenemos políticas públicas regionales. Porque muchas veces la excusa es que los recursos hay que administrarlos a nivel central para que no se mal aprovechen. No lo digo desde el punto de vista del mal uso, sino que no se focalice bien, porque hay un plan nacional y ese plan nacional hay que bajarlo a las regiones. Pero yo creo que cuando estamos aprobamos, mejor dicho, la elección del gobernador regional, ese gobernador regional tiene que tener atribuciones. Y como dije, atribuciones para administración financiera, de recursos humanos y políticas en la región. Ahí está el drama. Pero bueno, hay otro aspecto importante que afecta a los funcionarios públicos y ha entrado mucho en boga y que la ANEF está comenzando a preocuparse, que es el tema de los PMG. Se está diciendo de parte del Ministerio de Hacienda de que estos PMG estarían siendo autopresentados por los mismos servicios y que están siendo, es como decir, un escaloncito pero muy leve para ganarse el sustento, el premio. Es que yo creo que no hay que verlo. Nosotros, lo que hemos visto en estos 100 días, primero hay dos informes importantes de la DIPRES, que en definitiva la DIPRES es la Dirección de Presupuesto, es la que instruye, controla, fiscaliza los recursos ministeriales, lo que se les traspasa por ley de presupuesto. Y lo que ha dicho la DIPRES, entre otras cosas, es que hay 5.600 millones de dólares de gasto comprometidos en los próximos 4 años sin financiamiento. O sea que hay que buscar los recursos para poder financiar eso, porque en definitiva se podrían bajar, porque algunos son materia de ley, se podrían bajar, pero lo comprometido, y es una responsabilidad que hay que tener, de acuerdo o no de acuerdo, con los compromisos del gobierno anterior, que sí creo que hay una responsabilidad de comprometerse cuando no existe la plata, porque eso hace que el endeudamiento público aumente. No olvidemos, ¿cierto?, de que el año 2014 la presidenta Bachelet recibió un país donde su deuda pública era un 12% de lo que produce su economía, la dejó en 24%, o sea, el doble, y con un déficit estructural que significa que tenemos menos ingresos que lo que gastamos, importante. Y eso para darle sustentabilidad al país, porque esto no pasa por los gobiernos, o sea, pasa por los gobiernos, pero es un tema de Estado, hay que hacer ajustes. ¿Y qué significa eso? Planes de austeridad, pero los planes de austeridad no están en el PMG. El plan de austeridad está en no gastar lo que no es necesario gastar, para hacer una función que corresponda. Pero no me atrevo a pensar de que vamos a atacar los PMG donde las funciones críticas o las funciones que tienen una medición o una evaluación o una valoración por cumplimiento de programas, metas, en fin, se les afecte. Esto no lo puede pagar en definitiva el trabajador, sea público o privado. Esto lo tiene que, aquí hay que hacer otras racionalizaciones, que es como dije, ahorrar lo que se puede ahorrar. Ahora, yo revisé los 10 millones que el gobierno pretende ahorrar en el gobierno central. 370 millones de esos 1.010 millones de dólares se van a ahorrar de la partida de la Presidencia de la República, de los fondos de libre disponibilidad que tiene el presidente, que definitivamente no se va a gastar. Ahí no se está afectando a ningún ministerio. Estamos hablando del 37% del total del ahorro. Y cuando uno mira, uno podría decir, bueno, ¿cómo va a afectar vivienda? ¿Cómo va a afectar obras públicas? Que son ministerios importantes para la función del gasto social. No, son los que menos
efecto o menos participación tienen en los montos que se va a ahorrar. Eso demuestra que los ahorros van por otra vía, no van por la vía de afectar programas sociales y tampoco afectar las remuneraciones. Y aparte que la remuneración y el plan de incentivo se define en la ley de reajuste principalmente que se legisla y que se vota todos los años un poco antes de la ley de presupuesto. El Ministerio de Hacienda sacó un decreto del número 90, si no me equivoco, y en ese decreto 90, en el caso, por ejemplo, de los funcionarios del MOP, de la zona de Puerto Montt, la única forma de poder cobrar un viático es viajar a 45 kilómetros de su lugar de residencia. Y ahora hay un problema. Resulta que no se puede ir a cumplir los programas que estaban proyectados para trabajar en esos caminos. Está bien, pero en definitiva es que ahí hay un tema de parametrización. Pues, o sea, ¿cuántos kilómetros uno se tiene que desplegar de la oficina para que se configure el viático? Si es necesario si es necesario o no es necesario. No hay otro mecanismo. Por eso está bien, pero la verdad que yo no tengo, no está en mi cabeza ni tampoco tengo la información de qué criterios se usó en términos de los kilómetros del Ministerio de Obras Públicas para desplazarse, para poder acogerse al viático. Pero seguramente está medido en los tiempos de ida y vuelta, está medido, no sé, no puedo pronunciarme al respecto, pero es parte de buscar ahorros que se puedan justificar. Ahora, que también es cierto, que lo que se estima de lo que se puede ahorrar, también el realismo demuestra que no es posible ahorrarlo y que haya que revertir la decisión. Exacto. Eso también es cierto, o sea, pero hay que tomar medidas. Ahora, si eso va a significar que se congela el trabajo territorial de los funcionarios, obviamente que habrá que revisarlo, porque no se puede paralizar su función, pero hay que ver, o sea, no anticiparnos que no se va a poder hacer nada, sino que veamos que lo que pasa y sin lugar a duda el criterio final el criterio principal va o sea, está en el tema de entregar un buen servicio y mejorar la eficiencia del sector público. A ver, a través de todo este tiempo, no solamente en este gobierno, no solamente en el gobierno anterior, sino que viene de los muchos gobiernos anteriores, a los funcionarios públicos se les critica normalmente la poca capacidad de gestión, la poca capacidad de trabajo que tienen en terreno. Se instalaron los PMG a objeto de elevar un poquitito ese rendimiento. Ese fue un acuerdo ANEF-gobierno de diferentes épocas, estamos hablando del año 2000, 2006. Se cumplió el plazo de los 4 años y resulta que los PMG se siguieron nuevamente trabajando. Y allí nos quedamos entrampados en que es caramelo y garrote para los funcionarios públicos. Es decir, si no trabajas, no recibes esto. Están todos de acuerdo y todos trabajan, se han ido cumpliendo las metas. La ejecución presupuestaria ha ido en aumento. Se ha ido aumentando el presupuesto de la nación y cada vez con menos funcionarios se cumplen las metas. Entonces, da la impresión de que existe un trabajo poco planificado en la historia de este país en el ámbito financiero que le permita a los funcionarios públicos desarrollarse, porque se nos toma, lamentablemente, se nos toma como un lugar o personas que no son una carga, son un lastre. No, yo creo que aquí lo que ha afectado brutalmente son los operadores políticos que se insertan en los servicios públicos. No olvidemos, por ejemplo, un dato que es real. Entre septiembre del 2017 y marzo del 2018 ingresaron casi 17.000 personas al sistema público. Cuando uno revisa enero y febrero son 8.000. Y cuando uno ve si esos están justificados por leyes de la República, por ejemplo, creación de servicios o de algún ministerio o algo así, que hay que generar nuevas constituciones, no pasa por ahí. Y sin duda, al funcionario público, al de carrera, al que ha estado toda su vida, al que llega, el que se forma, el que financia, con su trabajo financia a su familia, la educación de sus hijos, en fin. Muchas veces esta distorsión que hay de sobredotación, pero sobredotación para no hacer nada, y eso hay en muchos ministerios, afecta a todo lo que estamos hablando. Y yo creo que eso en algún minuto hay que terminarlo, porque nosotros también debiéramos buscar un Estado eficiente. Yo creo que el funcionario público tiene una función relevante en este país. Somos un país con muchos servicios públicos y donde mucha gente se acoge a la prestación que entrega este servicio público. Pero también creo que el Estado ha ido engrosándose, no necesariamente para aumentar y mejorar el servicio, y eso afecta al trabajador del sector público,
al que sí le importa la pega, al que indistinto que tenga un pensamiento político, pero sea cual sea el gobierno, trabaje, cumple una función y su obligación de hacer bien su trabajo porque le importa. Y creo que eso sí le ha hecho daño al funcionario público, al de verdad, que es la gran mayoría. No estamos hablando de la minoría, de la gran mayoría de gente. Esa es la opinión que yo tengo, porque hay crecimientos que son injustificados en materia de número de trabajadores que ingresan a servicios públicos. Me parece. Bueno, y diputado, siguiendo un poco con la temática legislativa al interior del Congreso, se habla un poquitito de la ley SOFI. ¿Usted nos podría entregar detalles al respecto? Bueno, todos sabemos, ¿cierto?, que en Chile han pasado situaciones extremadamente graves, y una de ellas fue la muerte de Sofi, que es una niñita que vivía en Puerto Montt, en el sector de Alerce, y que hoy día su muerte, el atentado que hubo contra su vida y también el abuso sexual que vivió, ha convocado a un grupo de mujeres, de vecinos y vecinas, a crear una corporación que se llama SOFI, que busca también incorporar una ley SOFI y modificaciones al Código Penal para sancionar este tipo de delitos. Y para ello ellos han visitado el Congreso. Ya cada uno de los parlamentarios damos opiniones. Por ejemplo, yo no soy partidario de la pena de muerte, sí soy partidario de la cadena perpetua verdadera. Sin revisión después de la mitad del cumplimiento de la pena. Y dependiendo de la gravedad, yo también soy partidario de evaluar la castración quirúrgica, que a mi juicio debe ser un ejemplo también para estos abusadores, y que genere algún grado de desincentivo para que la gente sepa, primero, quienes abusen de niños, que le rompen la infancia, atentan contra lo más sagrado de lo que significa la inocencia cuando se está partiendo la vida, y muchas veces que quizás inclusive sin conciencia, como es el caso de una niñita de 1 año o menos de 1 año, se haga. Y de hecho tenemos preparado para la próxima semana un conversatorio en Puerto Montt, ahí mismo en Alerce, en la sede social, donde se convoca y donde espero que participe el ministro Blumer, que va a andar aquí en la zona, en unas actividades no son, lo invité, le dije que pase un rato a poder exponer, digamos, la visión que va a tener el Ejecutivo. Y también invité, y espero que venga, porque al final esta cuestión funciona así, que los ministros y sus secretarios a uno lo tienen en la cuerda hasta días antes, si vienen o no vienen, pero yo creo que van a venir. El subsecretario de Justicia, Juan José Osa, que nos pueda ayudar, y principalmente ayudar no solo en el ámbito de la propuesta legislativa que el gobierno ya ha dado a través de las palabras del presidente Piñera, que es que los delitos de este tipo no prescriban nunca y que se puedan investigar y sancionar por siempre. Y dar una señal, como han pasado en otros hechos y que han generado la motivación o la motivación o la sensación, digamos, de que efectivamente los legisladores se alinean con lo que la gente necesita y demanda, digamos, como sanciones. Y aquí hay que dar castigos que sean ejemplares, ejemplificadores, y en eso estamos trabajando, y creo que indistintos los matices que podamos tener, pero todos apuntamos que las sanciones tienen que ser mucho más drásticas. ¿No llama la atención de que por cada hecho público importante se genere una ley? Ley Cholito. Sí, porque eso demuestra que la legislación... ¿Se está construyendo el sistema judicial chileno o se está autoconstruyendo? Es que yo creo que hoy día hay una ciudadanía mucho más empoderada, mucho más participativa, mucho más comprometida y empoderada desde el punto de vista que es capaz de incidir, de tocar las puertas tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo, de ser escuchado, de entregar sus propuestas. Y en esa línea, cuando las legislaciones son débiles en tipos de delitos, lo que se busca es que se sancione, y yo creo que la ciudadanía hoy día tiene mucho que decir en estas leyes. Hablemos un poquitito, antes de que se nos vaya el tiempo de nuestro programa, diputado, respecto de la ley de pesca. Para los amigos de la pesca, ¿qué posibilidades de revisión real existe en esta ley de pesca? Bueno, hay ánimo de parte del presidente, así lo ha dicho, debiera ingresar una ley corta, después una ley larga de pesca, y lo que a mi juicio sí tenemos que hacer es modificar la ley por una razón muy simple. Yo creo que hay que quitarle el estigma, con razón, sin razón, porque también Chile o sea, como país no merece tener una ley que esté cuestionada por una razón de estándares internacionales y de imagen país. Y en esa línea tenemos que avanzar y está toda a la disposición del mundo. Ahora, esta modificación de ley debería haberse realizado
quizá en el gobierno de la presidenta Bachelet, donde tenía a todos los diputados y todos los senadores para aprobar esa ley galopando, como se dice, sin una oposición que, si lo quieres llevar al término que la oposición podría haber tenido un matiz distinto, da lo mismo porque se iba a aprobar igual. Pero no se hizo nada y el presidente Piñera sí se ha comprometido para avanzar, mejorar y dar una señal, obviamente, de una ley que el espíritu republicano y el espíritu de las visiones de los distintos cuerpos legislativos se pronuncien y diriman sobre lo que va a ser esta modificación. Pero siguiendo el mismo lenguaje establecido respecto de los acuerdos que podría establecer el gobierno con la oposición, que siendo mayoría en el Congreso se puede conseguir un acuerdo importante que favorezca a los pescadores. Yo espero que sí. Yo espero que sí. Yo también estoy convencido. ¿Qué de esta ley de pesca que tanto en contrario está? ¿Qué es lo más negativo que tiene para la gente, para el pescador artesanal? Que yo creo que esta ley tiene cosas buenas y cosas malas. O sea, no todo es malo ni todo es bueno, si eso es verdad. Yo me acuerdo cuando se legisló el año 2011, dirigentes aquí de la provincia de Chiloé estaban participando en esta legislación. Por ejemplo, se logró eximir del pago patente a las concesiones de pequeña escala, el uso de los primeros 5 millas para la pesca artesanal, la exención que llegaba al límite norte de Chiloé, que llegue al límite sur de Chiloé. Se eliminó la obligación del posicionador satelital para las embarcaciones bentónicas, que representan el 80% de los pescadores artesanales de la provincia de Chiloé. O sea, cosas que se lograron en esa discusión. Pero creo que la relación entre los industriales y los artesanales fue lo que dramáticamente afectó la estructura de lo que significa la ley de pesca y donde se generaron los grados de desconfianza. Y por eso creo que hay que revisar los procesos de licitación, las cuotas. ¿No será que las 5 millas son muy pocas? La sustentabilidad, la sustentabilidad de la agricultura vinculada a la pesca artesanal, yo creo que son las materias que hay que revisar. Es que pasa que es un tema más de carácter científico, pero es materia también de legislación y para eso hay que escuchar a los expertos. Pero yo creo que hay el ánimo de poder modificarlo y obviamente lo que uno busca es que no se afecte el empleo y se fortalezca a los más débiles. Y a los más débiles es generar tipos de salvaguarda que les permita también tener competencia, tener capacidad de extracción. Ahora, respecto del tema de las salmoneras, se dice que ellos provocaron un desastre ambiental importante con el vertimiento de salmones en esta situación que, de hecho, ¿cierto? Esta misma comisión que estudió el problema después encuentra que no es tan así, que no es el problema, claro, mire, sino que el problema viene desde el interior del mar de Chiloé, en donde la contaminación es brutal. O sea, sí, yo ese informe no lo he leído en detalle, pero sí me acuerdo que las posibilidades o los posibles motivos eran varios, ¿ya? Y no fue concluyente, no fue determinante. Tú te acordarás que yo presenté un proyecto de acuerdo que fue aprobado en la Cámara de Diputados, donde solicité que la FAO, a través de su área de pesca y acuicultura, se pronunciara. ¿Y por qué la FAO? Porque la FAO es un órgano autónomo independiente, primero del Estado de Chile y autónomo independiente de la industria salmonera, y pertenece a la ONU, a las Naciones Unidas, perdón, ¿ya? Y el gobierno optó por otro camino, optó por buscar un grupo de científicos, y nosotros, nacionales, que yo tengo el mayor de los respetos a los científicos nacionales y creo que hicieron un buen trabajo. Pero yo creo que este informe también lo que tenía que buscar era generar las confianzas, o sea, que en definitiva, sea cual sea el resultado, ese es, y no que esté en la permanente duda. Y yo creo que eso no se logró con este informe. Y por lo tanto, ojalá que podamos avanzar en eso. La FAO hoy día ha hecho informes con respecto a la modificación de la ley de pesca, ha entregado una opinión. Yo creo que será material de poder considerarlo en el debate de la ley, de las modificaciones potenciales que se puedan hacer. Pero creo que ahí quedamos al debe. Ahora, que tenemos un problema de carácter medioambiental, eso es verdad. Que tenemos un problema de carácter de nuestros bordes costeros que han sido dañados, eso también es cierto. Y que hay que eliminar algunas artes de pesca que arrasan con todo, también es verdad. Entonces, creo que hay un camino por delante donde uno puede avanzar y mejorar. ¿Hay acuerdo entre los diputados del Distrito 26 como para avanzar en esta materia? Yo creo que ninguno está en desacuerdo de que hay que modificar la ley de pesca. Ahora, las miradas, los detalles, no, yo creo que todavía no ha existido ese cruce de ideas o de opiniones. Pero nosotros representamos pescadores artesanales. Tenemos una actividad con los mitílidos que muchos de ellos son gente
de la zona, de los bordes costeros, pescadores artesanales que se han diversificado y que tenemos que tratar de potenciar esta actividad para que junto al agro, a la agroindustria, donde está en el caso de Osorno, la parte norte de la región, la lechería, en fin, y el turismo, sean los ejes, sean los motores del Producto Interno Bruto de la región de los lagos. Y para eso cualquier modificación de ley no es exterminar una parte para privilegiar a otra. Yo creo que hay que hacer leyes que convivan todos los actores de la agricultura, y esos son los trabajadores de la industria salmonera, que son muchos los que trabajan en la industria salmonera, son muchos los que trabajan en las plantas de proceso de los choritos, son muchos los que hoy día están haciendo cultivos de semillas y también de engorda de los mitílidos, donde ya las exportaciones han superado los 220 millones de dólares al año, y donde los proveedores de ese insumo para que después se transformen en un producto final y se exporte son gente principalmente chilota. El 95% de las concesiones de mitilicultura en Chiloé son de mini y pequeños emprendedores, y solamente un 5% corresponde a empresas grandes que podrían tener una connotación más de industria, que sin embargo son las que se llevan la mayor parte de la torta a repartir, porque los sueldos No, es que ellos son los que ellos no están tanto en el agua, están más en la planta donde procesan el chorito. O sea, le dan el valor agregado. Agregado, claro. Y lo que uno debe, claro, pero hay un tema de economía económica que claro, que construir una planta de 30 millones de dólares, 40 millones de dólares se requiere, digamos, una inversión de un capital muy importante. O sea, y por lo tanto lo que nosotros tenemos que lograr es que tengamos garantía de sustentabilidad a todos los productores, y ojalá más gente pueda acceder a la producción de choritos, porque primero es un producto sano, es un producto que se recomienda para la dieta alimentaria de los estudiantes. Por lo tanto, la JUNAEP tiene mucho que decir al respecto de eso, de poder tener una demanda no solamente externa, sino que también interna. Y ahí hay un debate que yo veo con buenos ojos, y espero que eso signifique que más gente nuestra, local, pequeños emprendedores, puedan tener una oportunidad en esa actividad. Diputado, quería llevarle un tema que es atingente al tema salud. Se está construyendo el hospital de Ancud. En 3 años más va a quedar una infraestructura importante cuando haya traslado del hospital al lugar nuevo que le corresponde. Entrevistada por acá a Marcela Cárcamo, cuando era todavía directora de Servicios de Salud Chiloé, ella pensaba en instalar un centro de salud mental, un centro especializado de salud mental, y lo que se llama un centro de estadía media, algo así. Pero nada atingente a los ancianos. Y la tercera edad de este país está llegando a ser tremendamente importante, porque hay muchos ancianos que están quedando abandonados. Hay muchos ancianos que ya son entre comillas, y discúlpenme los televidentes, son un cacho en sus hogares, porque así llegamos a ser considerados el día de mañana. Pasamos a hacer un gasto con esas enormes jubilaciones que estamos recibiendo, y somos una carga para la sociedad, lo que es tremendamente injusto, porque somos la gente que le dio sustento a este país, que le dio crecimiento a este país, que entregó sus pulmones a este país, y llegado el momento cuando se requiere ayuda, el Estado no está. Aquí hay hogares de ancianos que no tienen subsidio del Estado. Hay solamente centros de larga estadía que son financiados algunos por el Estado. Pero no es una política pública del Estado velar o subsidiar el cuidado de los ancianos. Se ha pensado, por ejemplo, en que los ancianos deberían estar en estas residencias particulares y se les paga un subsidio de 250.000 pesos a la familia para que cuiden a un anciano. Poniendo una mano en el corazón, eso es absolutamente injusto, ilógico, hacer un negocio con los ancianos. Yo creo que es allí donde los diputados, los parlamentarios nuestros, deberían tener la visión y la opinión de la gente que conoce esta realidad. Entonces nos vamos a encontrar con una realidad que va a golpear brutalmente la conciencia de este país, que no hay un cuidado efectivo de los ancianos en el desarrollo de políticas públicas.
el gobierno podría privilegiar, por ejemplo, el uso de este hospital que va a quedar acá en Ancud, desocupado, y crear lo que se llama un hospital geriátrico acompañado de un centro de larga estadía, que es para poder englobar y cuidar a estos ancianos que van quedando desamparados? ¿Se podría hacer como política pública en el hospital de Castro cuando se normalice nuevamente? A ver, comparto plenamente el diagnóstico. Yo tengo mis dos padres vivos, mi papá que tiene 84 años, mi mamá que tiene 79 años. Mi mamá sufre de Alzheimer, una enfermedad muy compleja y que se le gatilló de un momento a otro. Junto a mi hermana tenemos la posibilidad de, junto a mi papá, de que sea bien atendida. No tiene un problema, pero no es la realidad de la gran mayoría de los abuelos o adultos mayores que viven una situación como una enfermedad de este tipo, u otros. Y entiendo que, y por eso que uno tiene que ser agradecido de Dios, que la vida le sonríe inclusive en la desgracia, como tener una madre enferma de una enfermedad tan brutal como es el Alzheimer, que hay días que yo la paso a ver y que no me conoce. Y esa situación, existen muchas familias de escasos recursos y es muy difícil atender a personas que sufren esta enfermedad. Y por eso que creo que hay que ser un país desarrollado. O sea, tenemos que ser capaces de hacernos cargo de los adultos mayores cuando ya han dado toda su vida y que efectivamente tenemos un sistema de pensiones que es absolutamente insuficiente, que no se puede cambiar del cielo a la tierra porque no es posible. No podemos pasar de 0 a 100, pero sí tenemos que tener la capacidad de ir para allá, de que nos importen tanto los niños. Por eso que hay un dicho que los niños tienen que ser los primeros en la fila, pero también los adultos. Y a mí me conmueve eso, y créeme, yo me emociono. Me conmueve realmente que situaciones así, yo digo, ¿qué pasa con ese ser humano que no tiene las posibilidades que nosotros tenemos para ayudar a mi mamá? Esa es la realidad que vivimos. Esa es la realidad, por eso es que si tú me dices, si yo pudiera cambiar el mundo para que así sea, cuenta conmigo, porque lo entiendo que es así, y que mañana mi vida puede cambiar, porque el mundo, digamos, es redondo y uno está bien en una época y después está mal en otra, es así la vida. Entonces, bueno, pero sí, yo creo que hay que utilizar ese centro, ese hospital, esa infraestructura, darle una utilidad, y la idea de dársela a los adultos mayores es una gran idea, y creo que esas son las ideas que hay que dialogar y que hay que conversar y hay que socializar, porque no va a ser materia este gobierno, ¿ya? Este gobierno, su compromiso es terminar de construir el hospital, de entregarlo con la tecnología necesaria y principalmente con un pool de especialistas que no se transforme en un elefante blanco, ni este ni el de Quellón. Y creo que es un lindo proyecto. Yo la verdad que no lo he madurado, ni he pedido antecedentes ni evaluaciones, pero creo que Chiloé, ya que la infraestructura no debe ser muy difícil remodelarla, pero sería lindo tener un centro de atención para adultos mayores, que algunos tengan sus condiciones de movilidad y de mente bien y otros no, y creo que hay que darle esos espacios. No, comparto plenamente y va a estar siempre mi colaboración. Y yo, este es un tema que lo hemos hablado mucho en mi casa. Uno se pregunta, ¿qué pasaría con mi mamá? ¿O cómo estaría mi mamá si yo no tuviera junto a mi hermana la posibilidad de ayudarla? O sea, ¿qué sería de ella? Exactamente. Es tremendo, pero bueno, pero por eso que es importante, Sí. por eso que es importante, por eso que es importante ser un país desarrollado, que podamos absorber y podamos hacernos cargo de todo eso. Se requiere un país dinámico, con una economía sana, con buena recaudación fiscal, y superando etapas de país desarrollado y llegar a eso. Pero
mi compromiso bastante. Es como cuando dicen a veces que los protocolos médicos no funcionan y la gente se muere, es verdad. Y eso no tiene que ver muchas veces con la condición económica, sino que a veces cuando se accede a un servicio público que no funcionan bien las cosas, ¿no? Pero bueno, pero hay que verlo con optimismo y yo voy a estar disponible para cualquier uso, y principalmente si ese uso es para adultos mayores que se merecen el apoyo del Estado. Pero también es cierto que tiene que ser un Estado robusto, o sea, con musculatura financiera para hacer frente, porque si no, no es posible. Por lo menos, diputado, no sé si será prematuro en el tema, pero tratar de conseguir los fondos para hacer un estudio, para poderlo proyectar en cuanto y ocupar en cuanto se desocupe. Bueno, mire, podríamos ir avanzando. Podemos, y lo convoco a usted también, porque estamos metidos en todo este tema del hospital junto con su equipo. Preparemos algo, trabajemos, socialicémoslo con el actual ministro. Veamos qué se puede levantar durante este gobierno. Perfecto. ¿Ya? Ok. Ese es el compromiso. Listo. Diputado, las cámaras de Décima Televisión para tu despedida de nuestros televidentes. Bueno, darle un saludo cariñoso, la verdad que muy contento de estar aquí en el programa. Pedir un poco la disculpa en la última parte porque me emocioné por el tema. Es humano, y sí, porque no, bien es triste cuando uno ve que tu mamá ya a veces no te conoce o lo que significa para mi papá vivir situación y teniendo los medios para cuidarla, imagínate cuando no es así. Sí. Pero agradecido por la invitación. Ahora me vuelvo al continente, ahora en este mega distrito que uno tiene que estar un rato acá, otro rato allá, que es una locura, pero bueno, es las obligaciones del cargo. Te agradecemos realmente y sinceramente, Alejandro, que hayas aceptado venir a nuestro programa. Bueno, muchas gracias. Y a ustedes, amigos, en sus hogares les damos las gracias por la atención dispensada y será hasta una próxima oportunidad si Dios así lo quiere. Buenas noches.